En 1920, Estados Unidos entró en una de las etapas más peculiares y contradictorias de su historia, la prohibición. Durante 13 años, la fabricación, transporte y venta de bebidas alcohólicas estuvo estrictamente prohibida, al menos, en teoría. Pero, ¿cómo llegó un país con fuertes raíces en la cultura del whisky y la cerveza a criminalizar el alcohol? Todo comenzó mucho antes, con un movimiento que mezclaba religión, moralidad, salud pública y poder político. En el corazón de esta cruzada estaban los llamados templarios del temperamento, grupos que veían en el alcohol la raíz de todos los males sociales: pobreza, violencia doméstica y decadencia moral. Lo que parecía una causa noble terminaría por abrir la puerta a una era de crimen organizado, corrupción política y bares secretos tras cortinas pesadas. Pero antes de eso, hay que entender qué motivó este experimento social sin precedentes. La historia de la prohibición no se puede entender sin mirar antes a los fervorosos movimientos sociales que la impulsaron. Desde mediados del siglo XIX, el alcohol era visto por muchos como una plaga moral que corrompía el alma de Estados Unidos. Nacía así el movimiento por la templanza, una cruzada social que no solo pedía beber menos, sino eliminar por completo el alcohol de la vida pública. Entre los principales impulsores estuvo la Women's Christian Temperance Union WCTU, una organización formada en su mayoría por amas de casa, madres y mujeres trabajadoras que sufrían directamente los estragos del alcoholismo, maridos violentos, sueldos gastados en cantinas y hogares sumidos en el abandono. Para ellas, la lucha contra el alcohol era también una lucha por la dignidad, la familia y la supervivencia. Pero fue el surgimiento de la Anti-Salon League lo que llevó el movimiento a las grandes ligas de la política. A diferencia de otros grupos, esta organización era altamente estructurada, agresiva y muy efectiva en su misión: a presionar a legisladores, influir en elecciones y aprobar leyes secas a nivel estatal. Su lema era claro: el alcohol es el enemigo. Estos grupos encontraron terreno fértil en un país que cambiaba rápidamente. La industrialización traía consigo problemas urbanos, pobreza, delincuencia, y para muchos, el alcohol parecía estar siempre en medio. Además, los discursos religiosos ayudaban a justificar la cruzada moral: abstenerse era virtuoso, beber era decadente. Con el tiempo, esta mezcla de activismo social, fervor religioso y estrategia política logró lo impensable: convencer a millones de personas de que prohibir el alcohol salvaría a la nación. Después de décadas de presión social y política, el momento decisivo llegó. En 1919, el Congreso de Estados Unidos aprobó la enmienda 18 a la Constitución, y al año siguiente, en 1920, entró oficialmente en vigor la ley seca. Pero atención, lo que se prohibió no fue beber alcohol, sino fabricarlo, transportarlo y venderlo. En la práctica, esto abrió una enorme grieta legal que millones aprovecharían para mantener la bebida fluyendo. La ley que le dio forma a esta enmienda fue la Ley Volstead, un documento ambiguo que definía qué era bebida alcohólica y qué no. Por ejemplo, el vino para fines religiosos seguía siendo legal, lo cual generó un auge repentino en la cantidad de sacerdotes y rabinos improvisados. También se permitía el uso médico del alcohol, por lo que miles de personas empezaron a enfermar súbitamente con diagnósticos muy convenientes. El gobierno creyó que al cerrar las fábricas y destilerías, el alcohol desaparecería, pero lo que no anticiparon fue la resiliencia y la creatividad del deseo humano. Porque si algo quedó claro en 1920 fue esto: la prohibición no detuvo la sed, solo la empujó hacia la sombra. Con el alcohol fuera de la ley, surgió un nuevo ecosistema nocturno que transformó la cultura urbana: los speakeasies. Estos bares clandestinos florecieron como hongos en sótanos, trastiendas e incluso en iglesias abandonadas. Para entrar, se necesitaba una contraseña, una mirada cómplice o simplemente el contacto adecuado. Lo prohibido se volvió seductor.
Estos lugares no solo servían alcohol, también ofrecían música en vivo, baile y un espacio donde se desdibujaban las normas sociales. Por primera vez, hombres y mujeres de distintas clases sociales compartían un mismo ambiente. El jazz se convirtió en el alma sonora de esta era clandestina, pero no todo era fiesta. El vacío dejado por la industria legal del alcohol fue rápidamente ocupado por un nuevo actor, el crimen organizado. Figuras como Al Capone se convirtieron en leyendas vivas, construyendo imperios gracias al tráfico ilegal de licor. Controlaban destilerías secretas, redes de distribución y, por supuesto, a más de un político y policía en nómina. Las calles se llenaron de corrupción, sobornos y violencia. Las disputas entre bandas rivales dejaron un reguero de cadáveres. El más famoso de estos episodios fue la masacre del día de San Valentín, donde 7 hombres fueron ejecutados a plena luz del día en Chicago. Lo que se suponía que iba a traer orden y moralidad, terminó por alimentar una era de caos y crimen. La ley seca fue vendida como una cura nacional, menos violencia, más salud, menos pobreza, pero en la práctica, el resultado fue un rompecabezas de contradicciones. Uno de los efectos más inmediatos fue el auge del alcohol adulterado, sin supervisión sanitaria ni controles de calidad. Miles de personas comenzaron a consumir bebidas fabricadas en bañeras, sótanos o laboratorios improvisados. Muchos lotes estaban contaminados con metanol o químicos tóxicos. Se estima que más de 10.000 personas murieron por consumir alcohol envenenado durante la prohibición. Además, la economía legal sufrió. Miles de empleos desaparecieron, desde agricultores que cultivaban uvas y cebada, hasta obreros de destilerías y camareros. El gobierno también perdió millones en impuestos que antes recaudaba de la venta de alcohol. Irónicamente, el Estado tuvo que gastar más dinero en perseguir a los infractores de la ley que lo que había gastado en regular la industria licorera. Y mientras tanto, la corrupción se convirtió en parte del paisaje. Muchos policías, jueces y políticos hacían la vista gorda. Por un precio, en vez de reforzar la ley, la prohibición debilitó la confianza en las instituciones. Lo que comenzó como un intento de purificación moral terminó por sumergir al país en una doble vida, sobria en apariencia, borracha tras bambalinas. Aunque la ley seca fue un fenómeno legal y político, también marcó profundamente el arte, la música y el entretenimiento de la época. La prohibición no solo se bebía, se cantaba, se bailaba y se contaba en historias que circulaban entre la moralidad y la rebeldía. El jazz, por ejemplo, vivió una auténtica explosión. Bandas lideradas por músicos afroamericanos como Duke Ellington, Louis Armstrong o Bessie Smith pusieron ritmo a las noches clandestinas. Los speakeasies se convirtieron en catedrales del swing, donde los límites raciales y de género comenzaban, tímidamente, a romperse. La moda también cambió. Surgió la figura de la flapper, mujeres jóvenes que llevaban vestidos más cortos, cortaban su cabello al estilo bob y fumaban en público. Eran símbolo de independencia y desafío. Para muchas, el rechazo al alcohol también se transformó en un rechazo a las normas de una sociedad conservadora. En paralelo, el cine y la literatura comenzaron a retratar a gángsteres, detectives y mujeres fatales. Se forjaron leyendas como la de Al Capone, que pasó de criminal a celebridad mediática. Las películas mudas y las primeras cintas sonoras comenzaron a reflejar y alimentar ese ambiente de doble moral. Así, en lugar de borrar el alcohol de la vida estadounidense, la prohibición lo convirtió en un ícono cultural, un símbolo de excesos, rebelión y contradicción. A medida que avanzaban los años 20, la realidad empezó a desmentir los ideales de la prohibición. La violencia aumentaba, el alcohol seguía circulando y la sociedad parecía más dividida que antes. Pero el verdadero golpe llegó con la Gran Depresión de 1929. Con millones de personas desempleadas y el país en ruinas económicas, mantener la ley seca dejó de tener sentido práctico. El gobierno necesitaba ingresos, y uno de los impuestos más lucrativos antes de 1920 había sido, precisamente, el del alcohol. Además, el gasto para mantener la prohibición se volvía insostenible. Perseguir destilerías clandestinas,
enfrentar al crimen organizado y pagar a agentes federales que muchas veces eran sobornados. Todo eso drenaba recursos en un momento crítico. En este contexto, un nuevo movimiento surgió, el de los repealistas, quienes ahora pedían abiertamente derogar la enmienda 18. El clamor popular también cambió. Lo que antes era un ideal moral, ahora se veía como una carga absurda y peligrosa. Incluso Franklin Roosevelt, durante su campaña presidencial, prometió que si llegaba al poder revocaría la prohibición. Y eso fue exactamente lo que hizo apenas asumió el cargo. El experimento estaba llegando a su fin, pero sus consecuencias aún estaban lejos de desaparecer. El 5 de diciembre de 1933, tras 13 años de intentos fallidos por controlar el alcohol, Estados Unidos puso punto final a la prohibición con la ratificación de la enmienda 21. Fue la primera y única vez que una enmienda constitucional fue derogada por otra. El alcohol volvía a ser legal, pero el país que lo recibía ya no era el mismo. Muchos celebraron el fin de la ley seca con brindis públicos. Las destilerías y cervecerías reabrieron sus puertas, y el gobierno comenzó a recaudar nuevamente impuestos que tanta falta hacían. Sin embargo, el crimen organizado no desapareció, simplemente se adaptó a nuevos negocios ilegales, como las apuestas o el tráfico de drogas. Pero la prohibición dejó lecciones profundas. Demostró que legislar la moralidad es un campo minado, que una ley sin consenso, aplicada por la fuerza, puede terminar por generar el efecto contrario. También mostró cómo la cultura popular puede florecer incluso, o especialmente en la clandestinidad. Al día de hoy, se sigue debatiendo si fue un experimento necesario o un error colosal. Lo cierto es que cambió la política, el crimen, la cultura y la forma en que los estadounidenses se relacionaban con el poder y con el alcohol. La prohibición en Estados Unidos fue, sin duda, uno de los episodios más fascinantes y contradictorios de la historia moderna. Un experimento que comenzó con ideales nobles y terminó revelando las complejidades de la naturaleza humana, la política y la cultura. Gracias a este periodo, entendemos que la sociedad no se puede cambiar solo con leyes estrictas, sino con diálogo, educación y empatía. La historia de la ley seca nos recuerda que detrás de cada norma hay personas, deseos y realidades que no siempre pueden ser controladas con decretos. Si te gustó este recorrido por una era que mezcla fiesta, crimen, moralidad y cambio social, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte más episodios en Historia en Bits. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima historia.